Y ustedes saben que en nuestra voz están todas las voces, ¿sí? Cuando digo todas las voces, una voz muy especial. Primero quiero aclarar, ha venido a este programa en diversas oportunidades, ya uno tiene un vínculo profesional con él, pero ahora es una autoridad del ANSES, ¿sí? Es secretario general del ANSES y me refiero a Santiago Frachina. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo anda, Gustavo? Un gusto, de vuelta a volver. Bueno, un gusto tenerlo acá. Quiero que sepan todos ustedes, o les refresco, él es el titular de todo el Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿correcto? Exactamente. Hacen unos informes muy buenos, la Universidad Nacional, todos los medios cuando toman datos estadísticos de distinta índole, de índole económica me refiero, lo toman de la Universidad Nacional de Avellaneda. El director, nada más que ahora, me imagino, me contó un colega que vino acá a este programa y además un colega tuyo, que bueno, ahora estás dando nada más que alguna cátedra porque los tiempos son escasos, ¿no? No, sigo dando, como coordinador de la carrera sigo, pero la materia la sigo dando, que es la que daba yo, Historia Económica Argentina. La damos entre dos, así que nada, este jueves tomamos examen, así que no, eso sigo, lo tengo que seguir. Lo sé, lo continúas. Sí. Bueno, ¿y qué implica, bueno, estar ¿cómo te puedo decir? Una institución tan importante a la gente que representan, por la recaudación, hablando en términos económicos, que mueve el ANSES, bueno, ¿qué representa y qué desafíos representa para un profesional en ciencias económicas, ¿no? No, la verdad que el organismo es muy heterogéneo y eso es la riqueza del organismo y sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo. La importancia que tiene ANSES en líneas generales en un estado de normalidad, pero la importancia que tomó ANSES en la pandemia. Tenemos desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el stock más importante en términos de inversión, que ahora son... Bancame un cachito. Sí. Fondo de Garantía de Sustentabilidad, me lo están tomando acá. Le voy a pedir en primera persona que Frachina les explique a ustedes de qué se trata el fondo, ¿no? A ver, explicar así en sintético, para la gente de la calle, Sí. como un denominador. El fondo es un stock de plata que se invierte y que vos lo podés valorizar o desvalorizar dependiendo las inversiones y la marcha de la macroeconomía. Bien, pero ese stock de plata, ¿garantía de qué es para los jubilados? De las jubilaciones, obviamente. Bien. Es la última garantía de las jubilaciones, ¿sí? Bien. Si hay un stock coyuntural por un hecho particular, se puede utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar las jubilaciones y pensiones, pero las jubilaciones y pensiones normalmente no se pagan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿sí? Buena aclaración. Exacto, eso se paga con un flujo. El Fondo de Garantía es un stock que se creó en el 2008, ¿te acordás cuando se estatizaron las AFJP? Las AFJP tenían la plata de los que estaban aportando, con ese se armó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un stock, no es y ahí colocan en bonos, en títulos. Se invierte en economía real, en economía financiera, y dependiendo la marcha de la economía, vos lo podés valorizar o desvalorizar dependiendo del tipo de inversión y cómo funcione la macroeconomía. Fíjate que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad... Yo me voy a acercar acá porque son justo de la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? Mirá. Bueno, lo laburan ustedes. Sí. Lo laburan ustedes. Yo me acerco acá y dice, gracias a la defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las inversiones productivas se incrementarán en más de un 140%, estadística de marzo del 2021. Eso es muy importante porque vos... Mirá, por ley el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que tener un piso de inversión en economía real del 5%. ¿Sí? Cuando el Fondo de Garantía, para tener una idea, en el 2015 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía el 15% invertido en la economía real. 2019, cuando asumimos nosotros, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía solamente el 3% invertido en la economía real. Economía real, pero discúlpame. Sí. Yo quiero traducirlo. Gasoducto. Somos colegas en ciencia económica. Bueno, yo en el caso mío, título de contador, ¿no? Pero en ciencias económicas, pero con una formación básica universal, ¿no? ¿A qué voy con esto? Vos estás hablando del Fondo de Garantía y estabas dando datos técnicos para explicarle a la gente los datos técnicos. Economía real. Cuando se dice economía real significa no volcado a la timba. No, ¿es correcto? Por ejemplo, financiar la inversión de un gasoducto. Bien. Eso es economía real. Exacto. Bien. Procrear. Digo, la construcción de las casas, eso también se considera economía real. Bien. Digo, tenés un montón de instrumentos que van dirigidos justamente a la inversión productiva. Bien, pregunta, entonces lo tomaron a la economía real y era un 3, el resto iba a la timba.
todo lo financiero. Todo lo financiero. Vos te enojás cuando yo digo timba, pero bueno. No, bueno, hay parte que estima, parte que no, porque por ejemplo tenés los bonos, los títulos públicos, y eso cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad financia al Estado Nacional, y eso yo lo veo bien, siempre y cuando no lleves a la inversión productiva al 3% como lo tenía el gobierno anterior. Nosotros ahora, inclusive por una ley que sacamos el año pasado relacionado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque si no hacíamos esa ley se iba a terminar liquidando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por la reparación histórica, creamos un fondo para inversión estratégica de 100.000 millones de pesos. Eso se vuelca directamente a la economía real. ¿Por qué es importante? Porque es financiar el crecimiento, es financiar la generación de puestos de trabajo, y además eso después vuelve como recursos ANSES, porque si hay más trabajo, hay más aportes y contribuciones, y eso es gran parte del financiamiento de nuestro organismo, que nos permite tener además recursos para después pagar mayor cantidad de jubilaciones y pensiones. Con lo cual, de nuestra perspectiva, es muy bueno que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se destine parte importante a la inversión productiva. A la actividad productiva, exacto. Sí, indiscutiblemente. Y vos fíjate que cuando se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, aproximadamente en 2008 eran 30.000 millones de dólares, cuando en el 2015 era 65.000 millones de dólares. Cuando en 4 años del gobierno de Macri, de 65.000 millones de dólares lo llevaron a 35.000 millones de dólares, lo devalorizaron en 30.000 millones de dólares en solamente 4 años. Fíjate. ¿Y se puede hacer un estado de origen en aplicación de fondos de por qué ocurrió eso? Y en principio, bueno, hay algunas causas abiertas, sí. Y también por la mala inversión y por la macroeconomía. Digo, tiene que ver, si vos invertís mal, se desvaloriza, pero si además la macroeconomía funciona muy mal y tenés permanentemente mega devaluaciones... ¿Me vas a acercar acá? Ahí tenés ejemplo de acá economía real. Acá tenemos un real. ejemplo, a ver, economía real. Fíjate. Dijiste procrear, porque lo habías mencionado, 43 millones de pesos, 43.479. Estos son algunos ejemplos. El 62,6% del total de la inversión en economía real. Del total, bien. Ahí tenés Atucha 2, qué bueno. Sí. Oleoducto, Sí. YPF, Sí. Gasoducto Córdoba, Bien. células hipotecarias. Bueno, estos son algunos de los ejemplos Bien. que se puede invertir en economía real y por qué es importante que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se pueda destinar al financiamiento del desarrollo nacional, ¿sí? Esto es central y valorizarlo. Creo que son las dos cuestiones importantes. Valorizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, destinarlo a la inversión productiva, en parte, y además destinarlo a financiar políticas claves, ¿sí? Importantes, como conectar igualdad, procrear, cosas que se Me voy a acercar acá nuevamente. A ver, evolución de los activos del fondo, ¿sí? Uno de los, bueno, obviamente, tu cargo hace que tenés que cuidar estos activos. Fíjate esto. Sí, hace cuidar los activos. Ejemplos. Del 2016 al 2019, los bonos de renta fija cayeron un 47%. Ahí tenés causas de por qué desvalorizaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí. No es la única, pero tenés dos causas importantes. Fíjate, las inversiones en renta fija, en bonos, renta fija acá cayó un 47%. Toma la cámara acá. Bien, sí. Muy bien. Y en renta variable, que lo voy a marcar acá, claro. se lo toma la cámara, lo podemos ampliar un cachito acá en la cámara. El de renta variable, una caída del 59%. Ahí lo tenemos. Porque ahí tenemos también el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, también tiene inversión en acciones de empresa, ¿sí? Inclusive tenemos directores en algunas empresas clave, porque tenemos parte del paquete accionario de esas empresas. Ejemplo de Enor, Pampa Energía, Mirgor. Digo, son algunos de los ejemplos de las empresas que tenemos directores. Ahí fíjate cómo evoluciona el valor del fondo, eso que estábamos hablando recién. Cómo se valoriza o desvaloriza el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dependiendo del tipo de inversión y la macro. Fíjate, 2008 a diciembre de 2015 hubo una valorización del 128%. En los 4 años... En este periodo cayó, hasta el 2019 cayó, 47%. Lo vemos acá, un 47%, y han recuperado un 19%. Le voy a hacer una crítica a ustedes, ¿eh? ¿Por qué? Que están en la función pública, ¿sí? ¿Qué? Porque esto lo están comunicando muy poco. Es verdad eso. Es muy poco. Sí. Lo están comunicando muy poco. Esto está, aparte los gráficos justo se da la concomitancia de tu labor en la Universidad de Avellaneda. Con esta fotografía es muy entendible periodísticamente. Sí. O sea, la caída de un fondo que es la reserva de los jubilados durante 4 años y una recuperación con pandemia, con crisis, aunque sea leve el 19%, es
es un escenario que lo tienen que comentar, porque si no, te voy a hablar de la parte dura, y ahora viene la parte dura, porque la crítica por no comunicar esto, que es defender, y la parte dura, bueno, el tema de la inflación, Sí. asignatura pendiente, y ahí empezamos con el tema de los jubilados. Y ahí Bien. te voy a preguntar del bono, qué es lo que está pasando, los 5.000 pesos, la fórmula de actualización, contanos un poco. Bueno, primero vayamos a la fórmula. Nosotros Sí. recuperamos en diciembre del año pasado la fórmula de movilidad, que para nosotros es la mejor fórmula de movilidad, que tiene que ver con la fórmula de movilidad que ya se aplicó en la Argentina, que existió, se aplicó durante 9 años, diciembre de 2008 hasta diciembre de 2017, ¿sí? Cuando Mauricio Macri, el gobierno de Macri, puso otra fórmula de movilidad. En esos 9 años de aplicación de esta fórmula de movilidad que nosotros recuperamos, el poder de compra del jubilado, es decir, la jubilación nominal aumentó más que la inflación un 26%, Sí. con lo cual es una fórmula que garantiza el crecimiento. Explicar a la gente cómo es la fórmula. Por un Sí, lado, recaudación, ¿no? Claro, por un lado, 50% está compuesta por recaudación tributaria de ANSES. ANSES, hay ciertos impuestos que se coparticipan con ANSES. Esa es la recaudación tributaria de ANSES. Y el 50% restante por los salarios de los trabajadores. Y ahí tenemos dos indicadores. El índice de salario, que lo mide el INDEC, y el RIPTE, que lo mide el Ministerio de Trabajo. El que dé más alto es el que nosotros usamos para medir el 50%. El otro 50%. Exactamente. Pero la recaudación con pandemia cayó, ¿no? Con pandemia sí, pero ahora se está recuperando en términos reales. Vos fijate que el primer semestre del año, además son aumentos trimestrales, son 4 aumentos por año, marzo, junio, septiembre y diciembre. El aumento acumulado de este primer semestre dio 21,12%. Si hubiéramos usado la fórmula de Macri, ese primer semestre hubiera dado 18,25%, con lo cual creemos que ya está... No creemos, ya está dando resultado la fórmula de movilidad en comparación a la fórmula de movilidad de Mauricio Macri. Lo que pasa es que todavía, obviamente, estamos quedando un poco por debajo de la inflación, por eso la definición del gobierno es hasta que la fórmula se despliegue en su totalidad, que va a ser con el último aumento de diciembre, y nosotros estamos seguros... O sea, a ver, disculpa, el impacto del cambio de fórmula para el jubilado se va a visualizar para fin de año. Sí, en diciembre nosotros estamos seguros que los dos factores que componen la fórmula de movilidad le van a terminar ganando a la inflación, con lo cual si el salario y recaudación le ganan a la fórmula, bueno, el aumento jubilatorio también le va a terminar ganando a la inflación. Me voy a acercar acá porque ustedes para compensar estos desfasajes trabajan con los bonos, ¿no es cierto? Y hablando de los bonos, bueno, acá tienen el impacto. Explícanos un poco esta placa. Sí. Esto lo voy a decir así. Nosotros este año ya vamos a dar 3 bonos. Sí. Uno de 1.500 pesos en abril, otro 1.500 pesos en mayo, y ahora se viene el tercer bono, que es 5.000 pesos en agosto. El 83% del sistema previsional argentino va a cobrar el bono, ¿sí? Porque es hasta dos mínimas. Dos jubilaciones. Claro. ¿Monto total sería? Sí, un poquito más de 6 millones de jubilados y pensionados van a percibir el bono con los haberes de agosto. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tenemos jubilaciones según el segmento. Invertirán 30.000 millones de pesos. Sí. Contanos un poco. Sí, ahí lo que ves una mínima 19.035, dos mínimas 30. Eso es lo que era en diciembre. En diciembre. En junio 23, ya la mínima 23.050 más 4.000 pesos. Más 4.000 ¿sí? pesos, sí. Y en agosto esos 28.000 pesos. 9.000 pesos. ¿Por qué? Porque se agrega el bono ahí. El bono de 5.000 pesos. Acá estos 4.000 más los 5.000 dan... Exacto. Ese 28.000 pesos es lo que va a cobrar el jubilado de la mínima en agosto con el bono de 5.000 pesos. Y esa es hasta 2 mínimas. El de las 2 mínimas hoy cobró 46.000 pesos, que se le suma 8.000 pesos de bono, que es más 8.000 pesos. ¿sí? Bien, sí. Y en agosto, con el bono de 5.000 pesos, el de 2 mínimas va a cobrar 51.130 pesos. Es decir, más 13.000 pesos. Más 13.000 pesos respecto de la fórmula. Exacto. Ahora, ¿qué es lo importante? Que este bono además nos permite hacer un puente a septiembre, porque después viene septiembre, que vamos a tener el tercer aumento con la fórmula para el 100% de los jubilados, con lo cual nos permite el bono hacer un puente. ¿Qué decimos? Nosotros confiamos que la fórmula le va a terminar ganando la inflación. Ya la fórmula está mostrando resultados positivos en comparación a la fórmula de Macri, pero obviamente falta con respecto para sostener el poder de compra del jubilado en comparación a la inflación. Eso lo sostenemos en la coyuntura con los bonos y cuando se despliegue la totalidad de la fórmula con el último aumento de diciembre, nosotros estamos seguros que el 100% de los jubilados le van a
a terminar ganando la inflación. Además esperamos, confiamos que las políticas antiinflacionarias del gobierno, que ya están, si bien la inflación es alta, está mostrando una desaceleración y eso nosotros aspiramos a que en los próximos meses esa desaceleración se profunde. Y con la fórmula y la desaceleración, nosotros queremos terminar el año ganándole la inflación, más los bonos que estamos dando, ¿sí? Bien, bien. O sea, siempre el gobierno tiene este factor de sensibilidad social, ¿no es Y cierto? sí, sobre todo para los jubilados que menos ganan, por eso aspiramos a los jubilados de la mínima, hasta 2 mínimas. Lo importante es que ahora en el bono de agosto agregamos hasta 2 mínimas, ¿sí? Porque antes era hasta mínima y media cuando entregábamos un bono. O sea, era claro. Obviamente, como que el techo para recibir el bono Sí, era muy bajo. Por eso ahora estamos llegando con este bono hasta el 83% de los jubilados y pensionados. Y también quiero O sea, decir... en síntesis, del bono lo cobran casi todos. Casi todo. Y también quiero decir que hay un conjunto, está desplegado, no solo de ANSES, pero sino de todo el gobierno nacional, un conjunto de políticas públicas que le permiten al jubilado aumentar el ingreso indirecto. ¿Qué quiero decir con esto? Medicamentos. Ya el PAMI salió diciendo que son 3.500.000 jubilados que se ahorran en promedio 4.200 pesos por mes en medicamentos. ¿En el PAMI qué cantidad de jubilados hay ahora? Y no, 4,5, ¿no? Sí, 3.500.000 son los que están diciendo que PAMI, que se ahorran, son los jubilados que ahora pueden tener los medicamentos gratis. Ahora, no sé cuántos son los afiliados totales de PAMI. Bien. Después nada. Digo, nosotros sabemos que gran parte de la jubilación se gasta en medicamentos, pero también en servicios públicos. Nosotros el año pasado mantuvimos congeladas las tarifas de los servicios públicos. Este año aumentamos solamente 9%. ¿Sí? Sí, aparte el jubilado está todo el tiempo en su casa, quiere ver televisión. Exactamente. Paga, o sea, televisión, teléfono, hablar con los familiares, por problemas de salud, por asistencia. Hoy la asistencia en pandemia es remota y bueno, la comunicación es fundamental. Tercero, el impuesto a la ganancia. Con la ley que sacaron en el Congreso hay 130.000 jubilados. Nosotros teníamos 160.000 jubilados que pagan impuesto a la ganancia. Ahora hay 130.000 jubilados que no van a pagar impuesto a la ganancia. Nos queda solamente 30.000 de los que más ganan, de las jubilaciones máximas. Con lo cual, eso también ¿Jubilación máxima? ¿Cuánto es una máxima? Casi 150.000 pesos, ¿sí? Sin los preferenciales. Si no estás hablando Poder Judicial. Exactamente, del CIPA, del general. Sí, sí. Hay que aplicar a la gente, al régimen general. Exacto. Porque hay jubilaciones de $1 millón, ¿no? No llega. ¿En el Poder Judicial no llega eso? 750.000 es las jubilaciones más altas. En el Poder Judicial y en el, ¿cómo se llama? Los embajadores. Ajá. Son los dos que más ganan. Sí. Exactamente. Después salió la ley del gas, que se le baja en la zona fría a los jubilados de la mínima un 50% menos de gas. ¿Sí? Van a pagar por la ley de frío, que también eso tiene que ver con los ingresos indirectos. Con lo cual, uno para ver si mejora el nivel de vida de una persona tiene que medir el ingreso directo, que tiene que ver con los bonos, que tiene que ver con el aumento jubilatorio, pero también tiene que ver con el ingreso indirecto. Es qué cosas dejo de pagar, ¿sí? Y eso me parece que las dos, nosotros estamos haciendo un trabajo para mejorarlo muy fuertemente en los jubilados y pensionados. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, un gusto de vuelta. Bueno, espero verte más seguido, ¿eh? Y sí, si me Mira, invitan... acá en televisión, le estoy facturando acá, pero realmente un excelente profesional y si no pudo venir es porque estaba asumiendo su responsabilidad y cumpliendo su función. Muchas gracias. Cuando me invites estoy. Un abrazo.